contaba que me impactó el tema porque bueno, por dos cosas. Primero, por la víctima, por Fernando, que es bueno, que me recuerda un caso también muy similar allá por el año 2008-2009, en donde teníamos una empresa con unos amigos y uno de los socios trajo a trabajar a su sobrino que se llamaba Fernando. Y bueno, y era jovencito, tenía 18 años, salía, iba a bailar, se divertía en Río Grande. Y, y bueno, y al tiempo me entero que Fernando había sido también víctima de una pelea callejera y lo habían matado en la calle. Y fue muy impactante para mí esa situación. Y ahora, año 2020, enero, sucede lo mismo en Villa Gesell. Villa Gesell es una ciudad turística de Argentina en donde se acostumbran los chicos jóvenes a ir de vacaciones. Y bueno, y hay mucha movida nocturna, mucha movida cultural y bueno, y se desarrollan los chicos ahí a gusto y piacere. Entonces, bueno, sucedió que a la salida de un boliche, luego de una pelea, de una riña así como esas que se veían en los boliches, que yo recuerdo antes, no lo he vivido mucho porque, bueno, no tengo tanta cultura de boliche, pero sí recuerdo que mis amigos me decían, no vamos a los boliches, ¿sabes por qué? Porque enseguida te rozás con alguien y es para problema, te miran mal, te invitan a pelear. Era como esto un poco la cultura en Buenos Aires, por eso yo cuando era joven no iba a los boliches, porque mis amigos no iban, íbamos a ver bandas de rock, a los pubs, a charlar, a tomar algo o quedarnos en alguna casa. Pero recuerdo muy bien este detalle de los boliches, sobre todo para nuestros amigos varones, que era todo un tema ir a bailar. Entonces, bueno, esto fue lo que sucedió. Parece que hubo un pogo en el medio del boliche, un poco con una canción que es muy interesante, se las voy a poner en la descripción, de un cantante de trap argentino nuevo, muy nuevo, pero me llamó mucho la canción porque habla como una cosa como diabólica, como una cosa así, de mucho parasitaje, en donde, bueno, parece que ese povo fue muy grande, la gente se alteró mucho y en eso se rozaron estos dos grupos, y bueno, en donde se comenzaron a pelear, comenzaron a reñir y terminó la pelea afuera, con uno de los chicos muerto, ¿sí? Con Fernando, que había sido víctima, porque después se ve en los mensajes de texto que en los mismos grupos, ¿no? Tenían grupos de WhatsApp simultáneamente y en los grupos de WhatsApp ya estaban avisándose entre ellos lo que estaba sucediendo. Entonces decían, bueno, nos chocamos sin querer y Fernando le hizo con el pulgar hacia arriba de que estaba todo bien, de que no pasaba nada, pero bueno, ellos se ensañaron con ese chico y le dieron muchas patadas entre un grupo que jugaba al rugby en la localidad de Zárate, en Buenos Aires, que es muy interesante también porque Zárate es la última ciudad que estaría lindando con Entre Ríos y en donde está el puente de Zárate. Eso también me llamó la atención, ¿no? Como previo al puente, ¿no? Como que Zárate está previo al puente, a cruzar un puente. Entonces, bueno, este acontecimiento está siendo estamos hablando muchos de este acontecimiento porque es muy fuerte, sobre todo este grupo de familias en donde de repente dejan ir a sus hijos a vacacionar y tienen esta situación. Por un lado, uno llega muerto de las vacaciones y por otro lado son 10 papás que tienen a sus hijos presos en este momento. Y con una frase que llama mucho la atención que es: te vamos a matar, negro de mierda. Entonces ahí aparece este tema de la discriminación, el racismo y cómo nosotros como sociedad
todavía tenemos esa información. Sí, bueno, creo que esa frase es el resumen de todo, ¿no? Porque está hablando de esto que existe en la humanidad como marcar diferencias y sentirse separado del otro. Entonces ese sería el resumen, ¿no? ¿Y de dónde viene? De información que está en el campo, porque antes decíamos, viene de un pasado donde el negro y el blanco eran dos grupos humanos que se caracterizaban por estar confrontados o por ser perseguidos, asesinados, esclavizados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero básicamente habla de esa diferencia que existe en la actualidad y que cada tanto sale a la luz, aparece como en la pizarra, ¿no? Porque estos acontecimientos suceden permanentemente, pero toma, toma, digamos, dimensión cuando existe una muerte, digamos que seguida de violencia, ¿no? Entonces yo pienso de que hay un resumen ahí que es muchas veces bajarse potenciales, generar futuros potenciales que no vamos a actualizar y que otros sí lo van a actualizar, porque lo va a actualizar porque todavía no tiene la información necesaria, no cuenta con esa información, con circuitos como para poder verse alejado de eso, como para poder tomar distancia de eso que hemos hecho en la humanidad, que hoy nos dimos cuenta, a partir de explorar ese error, de que no es necesario esa confrontación territorial que va a venir seguida de violencia. O sea, no es necesario más. O sea, hay una relación que está clara en la frase, que es de separación, como hablábamos al principio, como separamos este por un lado, esto es así, de este por el otro, de este color por el otro, de esta forma por el otro, y, y en el aspecto humano, como decías vos, cuando estamos en territorios hacinados, se da es mucho más visible. Sí. Existe en todos lados, pero ahí se ve más porque obviamente son territorios que la humanidad está hacinada y que no es tampoco una elección, sino que te toca. Si bien hay una elección abstracta que tiene que ver por un mecanismo de supervivencia, no es lo que el humano elige para sí como la vida óptima, para poder desarrollarse como ser, ¿no? Como ser sobre la tierra. No es lo que elige. Entonces ya ahí estás parasitado, ahí ya tomaste una decisión de estar hacinado. ¿Y qué pasa en un ambiente hacinado? Es tu vida o la del otro. Eso es lo que muestra ahí básicamente. Muchas veces uno ve o comentarios, se me vienen comentarios de amigos que cuando estábamos en Buenos Aires, de situaciones de riña permanente, de situaciones que lo vienen a robar al otro y tomarlo por la fuerza, de situaciones que por cruzarse en la calle, solamente el simple hecho de cruzarse y generar un conflicto violento es moneda corriente. Todo eso, digamos, es parte de lo que hoy existe en la sociedad. Entonces hoy te viene a mostrar este acontecimiento, eso que nosotros estamos informando, ¿no? Estamos informando permanentemente. Porque si bien el humano es multipropósito, porque uno dice, ¿cuál es el propósito de los seres vivos en la Tierra y cuál es el propósito del humano en la Tierra, ¿no? Uno de los propósitos es informar y nosotros vamos a informar
con todo lo que nos está pasando a nuevas generaciones para que no vuelva a suceder o para rescatar lo que nos sirve y lo que no nos sirve descartarlo. Es decir, es como hace el organismo. O sea, el organismo descarta toxinas y se queda con proteínas y vitaminas. Pero la toxina existe, está ahí, está para ser procesada. Exacto, exactamente. Por eso esto de la información me viene, ¿no? Porque bueno, en un momento también le hicieron una entrevista a una señora que parece que era la tía de uno de los chicos que mató a Fernando. Y me llamó la atención porque en esa entrevista, que se ve que la señora estaba en el barrio con la bolsa, ¿no? Viniendo a hacer las compras, le preguntan por su sobrino, cómo era, ¿no? Cómo era la familia. Y en un momento ella le dice así como en silencio y en secreto al periodista, sin darse cuenta que la estaba filmando y un montón de cámaras y tomando un montón de micrófonos, le dice así como en secreto, no es que los padres estaban separados, le dice. Y como carita así como que, bueno, es una tragedia. Entonces a mí me informa esto, me informa algo del pasado, ¿no? Que cómo se veía el tema de la separación familiar, de la separación de pareja, que fue como un parche, ¿no? Este tema de el casamiento, casarse para toda la vida, fue un parche para que nosotros maduremos un poco más para poder comprender este tema de la separatidad que nosotros tenemos, tanto de pareja como de diferentes grupos, de diferentes etnias, porque es el gran dilema de la humanidad, esta ilusión de percepción de sentirse separado del resto. Entonces, el problema no es que sea hijo de padres separados, el problema es de cómo llevan adelante la separación, la separatidad, estos padres, estos dos mundos que se encuentran para dar vida a un hijo y que van como un programador, van cargando diferentes potenciales y diferente información para que este chico luego la viva, ¿sí? Entonces otra cosa que yo me preguntaba a mí misma es ¿cuántas oportunidades puede llegar a dejar pasar un padre de mostrar a su hijo este tema de la unidad y de la separatidad? ¿Cuántas oportunidades? Porque yo lo vivo permanentemente con mis hijos y para mí es todos los días ver y tener oportunidades de mostrar la unidad dentro de la separación. Entonces eso me impacta también un poco. Y lo veo como una tragedia que en donde ambos son víctimas. El que murió es víctima, pero también el que mató es víctima de esos enlaces iónicos nuestros que son tan sutiles, que están en nuestro interior y que se rompen muy fácilmente por el condicionamiento y el parasitaje. Sí, tomar esa dimensión de, de separación, que no es casual que eso a nosotros nos lleva a muchos conflictos, inclusive a biologizaciones, a enfermedades con relación a la separación, ¿no? Entonces poder poner la lupa ahí para decir qué es lo que tenemos que observar de cuando nos sentimos separados o cuando nos sentimos unidos, para poder desmantelarlo. ¿Qué es lo que vamos a observar ahí? Si en realidad cuando nos sentimos separados estamos activando un observador del pasado que está en el presente y que nos está vinculando porque nosotros aquí, quizás en esta zona donde estamos, no se nota tanto, pero como te decía en el comentario anterior, vos vas a lugares donde la separación es más bien marcada, como sé yo, en los barrios de Estados Unidos, en el Bronx, donde no se mezcla mucho
el color negro con el blanco, no se mezcla tanto, hay como una especie de separación que está latente, digamos, ¿no? Y entonces, si uno está observando ahí esa separación que nos llevó a nosotros durante mucho tiempo a la muerte, no la estamos polarizando, no estamos tratando de separar porque pensamos que nos va a llevar a la muerte esta separación, ¿no? Entonces, o bien estamos unidos por una cuestión de apego, pensamos que estamos unidos y lo que estamos haciendo es apegarnos a algo que si estamos unidos no necesita sostenerlo. Entonces hay como una especie de sendero que estamos recorriendo donde tenemos que ir empezando a dejar un poco más suelto esto. Si estamos unidos, se va a producir. Y si nos sentimos y estamos separados, también se va a producir. Y no tiene que haber carga en nada de eso. Porque es un mecanismo constante de la naturaleza. Un mecanismo constante de los procesos que se vienen desarrollando, tanto en la vida sobre la Tierra como en todos los aspectos, ¿no? ¿Qué digo con esto? La vida en la Tierra, hablo de la biología, que es lo que nos muestra a nosotros cómo es, y hablo del aspecto abstracto, de nuestro aspecto ondulatorio, que es, digamos, y que se llama inconsciente, o que se llama, como quiero llamarlo, se llama, no sé, cada creencia le pone un nombre para no nombrar a nadie, claro. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con esta información que viaja a un aspecto onda, que viaja en un aspecto onda mucho más veloz y que nosotros en un principio parece no tenerla en cuenta? Pero muy en el fondo sabemos que existe esa parte ondulatoria donde nosotros nos estamos comunicando. No estamos separados del Bronx, no estamos separados de Fernando, no estamos separados de estos pibes que fueron parasitados por información de seguida de muerte, que les pareció lo más coherente en una contienda territorial darle muerte al enemigo. Eso sucede. De hecho, muchos pueblos se arman permanentemente para dar muerte al enemigo. O no estamos, ¿a dónde estamos viviendo? Nosotros la carrera armamentística que hay en el planeta es para darle muerte al enemigo. A no ser que no quieramos mirar eso ahora. Exacto, lo que pasa es que, a ver, es como habla Huizinga en Homo Ludens, los diferentes territorios son los diferentes escenarios, y en los diferentes escenarios es como que el humano separa las reglas, y dice, bueno, en este tablero son estas reglas, entonces, bueno, en la guerra está permitido. En el ring está permitido hasta cierto punto, porque ayer hablábamos de Holyfield y este hombre, ¿cómo era el otro? Tyson y Holyfield, en donde, bueno, hay una pelea en donde él le arranca la oreja. Entonces, bueno, ahí ya se va del límite. ¿Por qué? Porque la mente humana ha establecido diferentes límites simbólicos en los diferentes tableros del juego. Entonces, lo que es importante ver de estos límites simbólicos que hemos creado es ver la movilidad de esos límites y que fueron puestos en otros espacios-tiempos. Por eso me voy a enfocar mucho de ahora en adelante en reconfigurar esta noción de pasado que tenemos, porque cuando vemos al pasado como algo malo y al futuro como algo bueno, la polaridad no nos deja sacar el propósito de ese pasado, no nos deja sacar la perla de ese pasado. Entonces, se hace presente de nuevo el pasado, se hace de nuevo presente para que nosotros le veamos ese propósito que está ahí pujando. Entonces, eso por un lado. Por el otro, ¿qué era lo que quería decir? No me acuerdo. Bueno, pero en esto que estás diciendo vos, yo me gustaría también
observar eso, ¿no? De uno, estos límites que uno pone eh, para determinados mecanismos, de que esto vale en esto, pero no vale en esto, estas limitaciones que va poniendo para determinados juegos que se producen en la vida como quizás necesarias para poder entender lo que somos. Es decir, un boxeo como hiciste alusión recién en este tipo de deporte, donde, donde es riña y existen determinados códigos, pero yo elijo hoy, en esta instancia, no separar, elijo no separar. El árbitro viene y te separa. En el boxeo viene cuando se agarran, hay unos límites y hay condiciones, hay reglamentos que dice el que agarra no pega. A la orden de break, de un grito, se separan, ¿no? Entonces el árbitro va poniendo las reglas en ese, que es el árbitro en realidad, y todos los que armaron ese reglamento, para poder observar esa contienda territorial, disfrutarla y ahí gozarla a ese morbo que hay en el humano, ¿no? Y poder con eso liberar cierta represión que tenemos dentro. Entonces en este goce, en este disfrute, estaríamos no permitiendo, por eso están permitidos esos reglamentos, por eso están permitidos esas riñas, que a nosotros nos libera. Entonces muchos podrían decir, no, pero yo no puedo mirar eso. Bueno, por eso digo, hoy no decido separarme, hoy yo no decido separarme del otro, no decido separarme de Fernando, ni decido separarme de los pibes estos que asesinaron a Fernando, porque si no me estaría polarizando, estaría tomando partido, diría, y sí, como he visto varios posts que salían en defensa de los negros, decían, bueno, vieron que no solamente los negros matan, ahora también matan los rubios, ¿viste? Claro, Como claro. diciendo, entonces si me pongo en esa polaridad, me empiezo a separar. Entonces no decido separarme ni del pibe que hoy está preso por haber matado, ni de la víctima que estuvo en una contienda y le dieron muerte por haber participado de esta contienda. Entonces hoy lo que yo decido es observar el todo, observar ese dinamismo que se produce entre dos grupos de pibes que se dirimen territorialmente un espacio y toda la información que se estuvieron bajando para llegar a esa contienda es simplemente información que está acá en el campo. Está en el campo y la podemos bajar cualquiera de nosotros, señores. Esto a no deslindar responsabilidades. Sí, igual yo creo que por eso ahora el calendario orgánico está buenísimo porque a mí me está llevando a día por día a tomar conciencia del potencial de cada día como un Dios, ¿no? Los días son Dios. ¿Por qué? Porque el día te va configurando, así como en robótica, el que programa un robot va a tener un montón de potenciales y va a actualizar uno de esos potenciales como el mejor futuro. Estos chicos fueron programados así como un robot con pistas falsas de hacia dónde dirigirse y bueno, y eligiendo este futuro potencial. Pero para eso ellos tuvieron días de vida. Desde que nacieron hasta los 20 años de edad, han cursado días. Cada día han sido su Dios. ¿Y qué es Dios? Dios es el programador. Dios es el que te programa para un determinado futuro, para un determinado propósito. Por eso, a tomar conciencia del potencial de los días, porque ellos nos van a ir configurando nuestros potenciales. Entonces,
observo también en esto de esta dialéctica que hay entre los grupos sociales, porque realmente ha sido en la historia de la humanidad, ha sido en todos lados, está en China, está en Japón, está en Corea, está en África, está entre África y Europa, bueno, está en los pueblos, digamos en las provincias también, siempre está esta lógica de amo esclavo que tiene que ver también con nuestro sistema económico piramidal que tiene una cierta conveniencia en que haya un grupo que sea inferior a otro, ¿sí? Porque es esta escalabilidad también que tiene la lógica financiera hace que yo tenga que cobrar, por ejemplo, no sé, por una consulta $30 para que yo le pueda pagar a la persona que me viene a cuidar a mis hijos $10, ¿sí? Entonces, esa pirámide que hay de la que todos somos parte, ha hecho que muchas personas configuren eso como un patrón de supervivencia. Entonces, ¿qué hacen? Tratan mal a la persona, al grupo étnico que consideran inferior, para asegurarse así la propia supervivencia. Entonces, esa persona que segrega, esa persona que trata mal, mira mal o tiene configurado en su parte honda esta distinción y esta ilusión de separación, a lo que está respondiendo es a un programa arcaico de supervivencia. Eso está en la matriz de nuestro sistema, ¿sí? Sí, a mí se me vienen, qué sé yo, hechos de violencia. Si nos ponemos a detallar, cada uno de nosotros, yo pienso que tiene información y ha visto determinadas formas de violencia permanentemente. Entonces, no es lo mismo, y acá quiero hacer una salvedad, ¿no? Porque decir, no es lo mismo observar la violencia para ponerla a cero que para polarizarse, que para decir ahora yo soy la paz. O sea, acá nosotros tenemos que observar la violencia para, para darnos cuenta que somos violentos de naturaleza, somos la humanidad, los seres vivos, somos lentos y somos rápidos, necesitamos violencia para comer, nosotros necesitamos, los seres vivos tienen que ser violentos, rápidos en un momento para poder comer en una cadena alimenticia. Entonces, y en un momento está en vagotonía, tiene que ser lento porque tiene que hacer la digestión y ahí va a ser posible también de presa para otro que está necesitando comer. Entonces, desde la supervivencia neta, nosotros somos eso. Entonces tenemos que observarla para poder pasar a otra instancia de la conciencia, porque no es lo mismo ser lento por elección, por conciencia, que ser lento por un mandato, por un mandamiento. Eso siempre está bueno mostrarlo como ejemplo, porque uno toma la decisión de ser lento. Si en este caso el pulgar en el dedo que el chico levantó como diciendo no pasa nada, se hubiese entendido, o quizás el resto hubiese hecho lo mismo, toman todos la decisión de esa lentitud y no pasa nada. Pero no se tomó esa decisión porque somos las dos cosas, somos lentos y somos violentos. Uno sube en el pulgar y el otro es la baja. Exacto, exacto. Y elegimos nuestra vida y elegimos nuestra muerte también. Con esta sutilidad que tiene y esta fragilidad que tiene nuestro aspecto ondulatorio. Así que bueno, estos son entregas así muy, muy de domingo a la mañana.
pero bueno, queremos compartirlas con ustedes porque para nosotros son muy nutritivas y bueno, y nos entregamos un poquito el domingo a conversar, a compartir, lo hacemos todos los días, pero quiero decir otra cosa, que es el foco. Me interesa mucho esto de conocernos a nosotros como una personalidad, una mirada, una visión divergente cotidianamente. Pero ¿qué hacemos durante el año? Decidimos y elegimos poner el foco en algo, ¿sí? Y cuando ponemos el foco, ahí nuestra mirada se vuelve convergente y genera una configuración de la onda. Por eso es que nos reunimos a hablar de un tema. En este caso surgió el tema de la discriminación en un grupo de WhatsApp, de la xenofobia, que está directamente relacionado a lo que está pasando en Argentina, pero es un foco que nosotros estamos poniendo a la cantidad de temas que hay para hablar, ¿sí? Lo mismo hacemos durante el año en UNLI. Nos dedicamos a ponerle el foco a cómo la psique impacta en la biología y obviamente que esto nos va a dar un mayor potencial y una mayor funcionabilidad a nuestra mirada y nuestra perspectiva. Entonces, me parece muy interesante esta diferenciación entre perspectiva divergente y perspectiva convergente, que tiene que ver con el foco que nosotros le ponemos o intencionamos poner y todo lo que surge a partir de ello. Bueno, y sí, como decías vos, ¿no? Desde UNLI y desde todos esos espacios que son otras instancias para el intercambio de información, ¿no? Y se me viene esto de que decía Paulo Freire, ¿no? Que decía que la escuela es un lugar que está brindando respuestas a preguntas que nadie se formuló. Es decir, eso habla de esa instancia de parasitaje que a veces nosotros como sociedad vamos decidiendo volcar a un montón de gente para programarlos para determinadas cosas. Entonces, esto lo podía decir él, obviamente, que andaba ahí en las favelas viendo a ver mil formas que él podía obtener para mostrar lo que él sabía. ¿No? Y no se limitaba a un espacio, no se limitaba a una situación determinada, a un programa, él iba al día a día avanzando con este mecanismo de traspasar información, que es un poco lo que se hace en UNLI. Y bueno, ya que estamos ahí abordando este tema, UNLI y todo lo que UNLI brinda, digamos, en el trabajo cotidiano. Ahora vas a hacer un tallercito, ¿no? Lo vas a llevar a Uruguay. ¿Querés comentarnos algo de esto? Bueno, buenísimo, sí. Sí, Uruguay ha sido elegido como este espacio para mostrar este calendario orgánico, este reloj orgánico y esta perspectiva orgánica, que es muy interesante desde los números, porque Uruguay es el 598. ¿Sí? El 5 es el volante, el que maniobra, el que direcciona. El 9 es el propósito, ¿sí? Entonces tenemos el que maniobra el propósito de la sincronización de los tres tiempos, del pasado, del presente y del futuro. Cuando estuve en Uruguay, dando el evento de lógica del clan familiar, observé que tenían mucho pasado ellos, sí, que tenían un gran anclaje en ese pasado. Y las veces que he ido de vacaciones a Uruguay también me ha parecido esta sensación. Yo ahora estoy viviendo en una ciudad que es fronteriza también con Uruguay. Estoy a 30 minutos del próximo poblado. Y cuando voy también me viene esto del pasado, cómo ese pasado está impreso en la cara, en el rostro, en la actitud, en el andar, en el caminar, en el hablar de esas personas. Entonces, mientras que estaba armando todo el diagrama para Uruguay, me estaba enfocando en eso, me venía que este es el evento 19.
Este es el evento 19. Y en una parte mía decía, ay, estaría bueno que sea el evento 20, ¿no? En Uruguay. Pero claro, no. ¿Por qué tiene que ser el 19? Porque Uruguay le tiene que poner el propósito al pasado. 9 es propósito y 1 es pasado en estos 3 tiempos, ¿no? Pasado es 1, presente es 2 y futuro es 3. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros hemos polarizado demasiado que el pasado es malo y que el futuro es bueno, o que el pasado es malo y que lo bueno es el presente y estar en el ahora. Pero no dejamos de estar configurados en esa polaridad y no podemos verle el propósito al pasado. Si no podemos ponerle el propósito al pasado, es como quien no puede ponerle la soga al, no sé, ¿viste esos? Me imagino esos juegos de kermés en donde tenés que ponerle el aro, ¿no? Tenés que poner el aro a una botella. Bueno, quien no puede ponerle el propósito al pasado es como no poder ponerle nunca el aro a la botella. Entonces, no va a poder sincronizarse nunca el tiempo y no se va a poder dinamizar porque el pasado está siendo tapado por una percepción de que hay algo malo ahí en ese paquete de datos. Eso es así. Cuando uno se muda del pasado, se muda con todo el paquete de datos. Uno elige, si uno tuvo un pasado, digamos, em, como muchísimos casos, un pasado violento, un pasado de represión, un pasado de angustia, uno cuando se muda de ahí, se muda con todo el paquete. Entonces yo no te voy a venir a decir a vos, rescatá del paquete, entrá a ese archivo y rescatá de ese paquete de datos tal información que eso sí te sirve. Entonces, como no lo podemos hacer habitualmente eso, lo tenemos que ir elaborando, es lo que me parece interesante abordar, ¿no es cierto? Ese tema que es el que vas a abordar allá, ¿no? Exacto, porque claro, el reloj orgánico lo que me muestra a mí este dinamismo de lo que es un año, de lo que es una vida, de lo que es una década, de lo que es un siglo, de lo que es una era, me muestra este dinamismo y cómo nosotros se van moviendo como las agujitas del reloj en cada uno de los meses en que estamos. Y en cada uno de los tiempos también, entre pasado, presente y futuro. Cuando yo quiero eliminar el pasado, lo que estoy haciendo es eliminando mi futuro también porque es una unidad sincrónica. Entonces, de ese pasado vamos a ir a sacar un archivo y le vamos a dar propósito para que se pueda dinamizar y la persona pueda dejar definitivamente ese pasado. ¿Por qué? Porque la mente, aunque yo trate de olvidarme de ese pasado que fue traumático, la mente siempre va a estar buscando algo ahí. Va a estar recorriendo archivo por archivo, archivo por archivo, en la noche, en la tarde, diurno, nocturno. En diferentes momentos la mente va a estar recorriendo porque sabe que hay algo tipo perro sabueso, que hay algo, una información que está ahí. Entonces todo eso es energía, todo eso es tiempo, todo eso es potencial que se me queda atascado porque yo no puedo ponerle ese propósito a ese pasado. Sí, está en ese archivo, en ese paquete de datos, en ese pasado, en esto que decís vos de recurrente, de ir a buscar la info ahí, en ese pasado, como sistemático, es porque si bien nosotros transcurrimos los 3 tiempos a la vez y nosotros traemos información del pasado y del futuro en este presente, estamos recurriendo ahí porque quedó grabado en el límbico,
nos quedó grabado todo aquello que no queremos volver a vivir ni por casualidad. Entonces eso nos remite permanentemente. Eso es justamente lo que tenemos que desactivar. Gracias, Nico. Hay mucho, mucho más para avanzar, para desarrollar y bueno, y espero que lo podamos hacer en este 2020. Bueno, gracias y bueno, nos vemos en Uruguay. Bueno, un beso grande. Chau, chau.